En el capítulo probabilidad de variables aleatorias es muy importante la combinatoria. Haremos una ligera introducción, algunos conceptos como factorial de un número y estudiaremos las variaciones, las permutaciones y las combinaciones. ¿Para qué sirve la combinatoria? Pues cuando tenemos un espacio muestral, cuyos puntos muestrales son todas las posibles ordenaciones o arreglos de un grupo de objetos, pues la teoría combinatoria nos permite hallar la cantidad de puntos de ese espacio muestral, que en definitiva son los casos posibles. Y también podemos hallar de la igual forma los casos favorables y así aplicar la regla de Laplace y hallar la probabilidad de que ocurra el evento A que hemos definido. Primeramente vamos a recordar qué es el factorial de un número. Pues si n es un número natural, su factorial se define como el resultado de multiplicar sucesivamente ese número por todos los que le preceden hasta llegar a 1. Y sus propiedades fundamentales son n factorial es igual a n por n menos 1 factorial y el factorial de 0 por definición es 1. Y vamos a comenzar con la primera forma de contar las variaciones sin repetición de n objetos tomados de R en R o en grupos de R. Son todas las formas de ordenar n objetos en grupos de R, donde R puede ser desde 1 hasta el propio n, sin que los objetos se repitan y si nos interesa el orden. Y la fórmula es pues n factorial entre n menos r factorial. Por ejemplo, queremos formar claves de acceso a nuestro ordenador de 4 letras distintas y vamos a utilizar 6 letras del alfabeto, por ejemplo, las letras desde la A hasta la F. Pues ¿cuántas claves podemos construir de 4 letras con las letras desde la A hasta la F, que son 6? Serían variaciones de 6 en 4. 360 claves diferentes podemos escribir. Cuando podemos repetir objetos, estamos en presencia de variaciones con repetición de n objetos, también tomados en grupos de R. Son todas las formas de ordenar n objetos en grupos de R, pudiendo repetir objetos, y el valor de R puede ser mayor, menor o igual que n. Y el número de variaciones con repetición se calcula mediante número de objetos a la R. Por ejemplo, queremos construir una clave de acceso al ordenador que tenga 12 letras. Y solo tenemos las 8 letras de la palabra computer. Por tanto, si vamos a construir una clave de 12 letras y solo tenemos 8, habrá que repetir letras para completar la clave. Pues sencillamente estamos en presencia de variaciones. ¿Por qué variaciones? Porque sí nos interesa el orden. Todos sabemos por experiencia que no es lo mismo escribir en un ordenador la clave de una forma que de otra. Entonces serán variaciones con repetición de 8 letras tomadas para la clave de tamaño 12. Y tendremos 6.87 por 10 a la 10 combinaciones posibles. Ese sería el cardinal del espacio muestral. Ahora vamos al caso de permutar objetos. Son todas las formas de ordenar n objetos sin repetirnos. Nos interesa el orden. O sea, sencillamente queremos colocar, por ejemplo, 10 libros en una estantería y nos interesa el orden. Pues sería 10 factorial, n factorial. Es obvio que es el caso particular de las variaciones de n en n. En el caso que permutemos los n objetos en un círculo, pues la fórmula sería n menos 1 factorial. Por ejemplo, queremos ordenar 5 libros distintos en una estantería o queremos hacer una clave para el ordenador. Tenemos las letras del alfabeto de la A a la E, 5 letras, y la clave va a tener exactamente tamaño 5. Pues serían 120 formas. Los 5 libros se pueden ordenar de 120 formas y yo con 5 letras diferentes puedo obtener 120 claves tamaño 5. Que en el caso en que se puedan repetir objetos, pues tendremos las permutaciones con repetición, que son las formas de ordenar n objetos entre los cuales solo hay k distintos. Un objeto repetido en n sub 1, el otro en n sub 2, hasta n sub k. Y el número total de esas permutaciones viene dado por la fórmula. Por ejemplo, tenemos una palabra que tiene repetida la R, repetida la E y una sola L. ¿Cuántas ordenaciones diferentes puedo formar?
con la misma palabra. El total de tamaño de la palabra es 6. Tenemos 2 R's, 3 E y una sola L. Hay que tener en cuenta que en este caso, si nosotros permutamos la R con la E, sí tenemos un caso posible. Pero si nosotros permutamos una R con una R o una E con una E, tenemos exactamente la misma palabra. Por tanto, esas partes hay que eliminarlas. Esas combinaciones hay que eliminarlas. Entonces, el resultado será 60. 6 factorial dividido las repeticiones de R, las repeticiones de la E y las repeticiones de la L. Y ahora vamos a las combinaciones. Son todas las formas de agrupar n objetos en grupos de R objetos. R va de 1 a n, pero en este caso no nos interesa el orden y no se pueden repetir objetos. Cuando no nos interesa el orden, pues entonces obtendremos menos cantidades de combinaciones que si fueran las variaciones. El número de combinaciones se calcula como el número combinatorio que todos conocemos, n factorial, r factorial, n menos r factorial. Por ejemplo, tenemos un aula de 40 alumnos, n objetos, y queremos elegir 3 representantes para el claustro. Obviamente el orden no nos interesa porque cuando elegimos los alumnos ABC, pues lo mismo que el CBA que el BAC. Entonces, ¿cuántos grupos podemos formar diferentes con 40 alumnos, tamaño 3? 9.880 formas. En el caso de que podemos repetir, o sea, tomamos n objetos de R en R, sin que importe el orden, pero podemos repetir objetos, estamos en presencia de las combinaciones con repetición. Por ejemplo, ¿de cuántas formas podemos escoger 12 cartulinas de colores, pudiéndose escoger colores repetidos en un almacén donde hay cartulinas de 20 colores distintos? Aquí estamos incluyendo el caso en que las 12 cartulinas sean del mismo color, o tenga la mitad de un color, la mitad de otro, o cada uno de un color diferente. Estos serían combinaciones. ¿Por qué combinaciones? Porque no nos interesa el orden, sencillamente tomamos las 12 cartulinas, y con repetición porque podemos repetir colores. Y sería un total de 141.120.525 formas. Y ese sería el número de casos posibles. La bibliografía sobre el tema, el libro de estadística descriptiva con R, el manual del profesor Ángelo Santana y el Walpole Probabilidad Estadística para Ingeniería y Ciencia.